Compartir. Bien. Entonces, veamos ahora. Vamos a resolver alguna ecuación. Aquí alcancé a notar algo. Vamos a... cerremos la parte. Habíamos quedado la clase anterior, en alguna clase, con los axiomas de orden. Entonces, un objeto bien interesante en las desigualdades es ese valor absoluto. ¿Ya? De hecho, el valor absoluto va a ser la primera definición, cuando recordemos la función, el primer ejemplo de una función definida por tramos, o por ramas, como le llaman. ¿Sí? El valor absoluto lo que nos mide es la distancia de un punto al origen. ¿Cuánta distancia hay? Independiente del signo. Por eso que se llama una distancia absoluta. El valor absoluto de un número A lo deja igual si es positivo, y lo transforma en positivo si es negativo. Fíjate que aquí a algunos les cuesta, pero debe entenderse que este número ahora es positivo, cuando la es negativo. Estamos colocando, yo si no tengo ninguna información, si no hay ninguna información respecto al número A, no puedo decidir qué signo tiene este, ¿de acuerdo? Eso es todo. No sé qué signo tiene menos A, se lee menos A. Puede resultar muy tonto lo que esté diciendo, pues se lee menos A, pero no significa que sea negativo. Se lee menos A, el inverso aditivo de A. Pero no sé qué signo tiene, a menos que tenga alguna noción del signo de A. Entonces la parte B, la segunda parte de la definición dice que si es negativo, transfórmelo en positivo, multiplicando por menos A. Eso es. Ese es el valor absoluto del número A. Y lo que está midiendo es la distancia, como bien se puede apreciar en este dibujo. Desde 4 al origen hay 4, y desde menos 4 al origen también hay 4. Es una distancia, por eso que se llama absoluta, una distancia absoluta. O sea, a veces también se acostumbra a considerar distancia con signo, ahí va a ser relevante el cómo. Bueno, el valor absoluto de un número positivo lo deja igual, y de un número negativo lo transforma en positivo. Y el valor absoluto de 0 es 0. Otra forma de definir el valor absoluto, que esto lo podemos ocupar como demostración, es esta. La raíz cuadrada del cuadrado de un número es el valor absoluto de él. ¿Okay? La raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es igual al valor absoluto de menos 3, que es 3. ¿Ok? Es lo que estamos diciendo ahí. Recuerden, aunque resulta majadero, lo vamos a insistir, que cuando uno saca raíz a algo, esto sí ya tiene signo. Esto ya es positivo. ¿Ya? Ya la raíz de algo ya es positivo, como número ya es positivo. Bueno, entonces el valor absoluto nos mide distancia. Y con esta noción de distancia uno puede entender muchas de las propiedades de valor absoluto. Lo único que vamos a decir acá es qué propiedades cumple el valor absoluto. ¿Okay? La primera propiedad, que no está puesta acá, pero es inmediata la definición, que el valor absoluto de un número es siempre mayor o igual que 0. Por definición. Para todo número real. Ya, entonces las propiedades que vamos a mencionar acá, algunas son bastante más intuitivas que otras, pero funcionan. Las 7 y las 8 no son tan intuitivas, pero las demás geométricamente son bastante razonables. La primera dice, bueno, aquí hay una restricción respecto al número C. El número C es positivo. ¿Ok? Por lo de arriba, no puede ser negativo porque estamos igualando. Si el C es un número positivo. La propiedad 1 dice que si el valor absoluto de un número
dice que la única posibilidad para que el valor absoluto de A sea C es que sea o bien él o menos él. Lo que está diciendo que los únicos números que están a distancia C del origen es o bien C o bien menos C, no hay vuelta. Eso es lo que está diciendo acá. Necesariamente. La propiedad 2 dice que todo número es más chico que su valor absoluto. También es razonable. ¿Sí? Es menor o igual. Se da la igualdad cuando es positivo y el menor estricto cuando la es negativo. El valor absoluto siempre tiene signo positivo. ¿Ya? Y también, y de acá, en realidad nosotros podríamos decir una desigualdad un poco más general, ¿no? El valor absoluto de A, ¿no? Viene esa otra desigualdad. La propiedad 3 es, bueno, también el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de menos él. Es intuitivamente razonable. Tanto un número como menos él están a la misma distancia. Bueno, esa era la definición. Esta longitud es la misma. Que esa, en este dibujo, A mayor que 0. ¿Sí? Bueno, la propiedad 4 es la que estábamos diciendo arriba, es valor absoluto es mayor que 0, si x no es 0. Y las propiedades 5 y 6 son sumamente razonables si uno lo compara con los dibujos. Dice, mira, sabemos nosotros el de la propiedad 1 y la propiedad 3, aquí voy a colocar B, acá vamos a colocar B. Piensen en B positivo. Ese número está a distancia B del origen y este número está a distancia menos B del origen. Entonces lo que va a ocurrir acá es razonable que si un número está atrapado entre menos B y B, si uno escoge un número que está atrapado entre menos B y B, por acá, entonces su distancia al origen sea más chica que B, ¿correcto? O sea, esta longitud es más chica que esta longitud. Es más o menos razonable, ¿no? Y de hecho es un sí solo sí, ¿no? Que es lo que está indicando ahí. Así que esta propiedad es bastante razonable, ¿no? Geométricamente debería ser cierta. Para no usar la palabra evidente, geométricamente debería ser verdad. Si un número está entre menos B y B, es porque su distancia al origen no pasa de B. Y si la distancia al origen no pasa de B, es que porque debe estar en esos dos, entre esos dos números. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si el número no está, si el número A no está en el intervalo menos BB? Entonces uno dice, bueno, si el número está a la derecha de B, voy a pintarlo con otro color aquí. Si el número está a la derecha de B, si estoy parado ahí, es porque naturalmente esa longitud es más grande que la de B, ¿no? Si el A está a la derecha de B, entonces naturalmente su distancia al origen es más grande. Y eso mismo también ocurre si el número está a la izquierda de menos B. Si el número está a la izquierda de menos B, entonces naturalmente su longitud, la distancia al origen es mayor, ¿cierto? Entonces de acá sale la propiedad 6, es más o menos razonable también. Y es un sí solo sí. O estás a la derecha de B, o estás a la izquierda de menos B, y tu distancia al origen es mayor que en valor absoluto de B. ¿Ya? Entonces todas las propiedades desde el 1 hasta 6 son bastante razonables geométricamente. ¿Mm? Las que quedan, algunas son en la 11 también podemos concluir que si dos números están a la misma distancia del origen,
es porque deben ser el mismo número o diferir en el signo. Sí, es más o menos razonable. Si un número está a la misma distancia del origen, debe diferir en el signo, o sea, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo. Y tenemos otras propiedades que son un poco más algebraicas, como cómo se porta el valor absoluto con el producto, cómo se comporta el valor absoluto con el cociente, y con las inversas multiplicativas, y cómo se comporta el valor absoluto con la suma. ¿Qué conexión podemos establecer? Bueno, la propiedad dice que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. La propiedad 12 dice que el valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos. Y la propiedad dice que, desgraciadamente, eso no ocurre para la suma. El valor absoluto de A más B no es cierto. En general, no es cierto esto. Se porta bastante bien con el producto y el cociente. Puedo separar los valores absolutos en producto y cociente, pero con la suma no se puede. Bueno, se produce una desigualdad. Eso es lo que ocurre. Y es fácil convencerse de que si B es el opuesto de A, si B es menos A, llegas directamente a una desigualdad estricta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la igualdad? ¿Vale la igualdad? Yo no lo coloqué acá, tendría que lo colocar. Si A y B tienen el mismo signo, esto es, si A y B son positivos, o A y B son negativos, se cumple la igualdad. A más B es igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B. Se cumple, eso es verdad. Si A y B tienen distintos signos, si A y B tienen distintos signos, A más B es una diferencia, pues está restando ahí. ¿Sí? Y en el otro lado se está sumando dos números que son positivos. Si A y B tienen distintos signos, este número siempre va a incrementarse. Y aquí siempre se va a restar. A más B disminuye y al otro lado va a aumentar como número, entonces nunca va a poder ser iguales. ¿Okay? Entonces si tienen signos distintos, es una igualdad estricta ahí. Em, ¿Correcto? Entonces por eso que sea la desigualdad, se llama desigualdad triangular. La palabra triangular se justifica porque esta noción se extiende en el plano, a puntos del plano, y se extiende valor absoluto a la norma de vectores o de puntos. ¿Ah? Entonces ahí aparece la, la palabra triangular, la generalización. Bueno, si tú elevas al cuadrado el valor absoluto, entonces la barra desaparece, queda al cuadrado de lo que está dentro. ¿Ya? Y la 13 es una generalización de 8, interesante. El valor absoluto de la diferencia de los valores absolutos menor o igual que el valor absoluto de la diferencia. Es una consecuencia. Y una última cosa acá es, bueno, están las demostraciones. Muchas de estas demostraciones están en el apunte. Yo no las quise colocar porque, pero las pueden volver a consultar. La demostración de que la desigualdad triangular, etcétera, etcétera. ¿No? Las demostraciones son bastante razonables. Entonces, el valor absoluto también se puede escribir así. Esta es la función signo. No quería usar la palabra función todavía, así que a un número, si el signo de un número es 1 si es positivo, menos 1 si es negativo y 0 si es 0. Entonces, se verifica esa igualdad. Entonces puede resultar útil en el contexto de funciones. ¿Ya? Bueno, eso respecto al valor absoluto. Entonces hay que tener claro que el valor absoluto de algo, yo acostumbro a escribirlo así, perdón que hable tanto, el valor absoluto de algo es el algo
cuando el algo es mayor que 0, y menos el algo cuando el algo es menor que 0. Sea lo que sea ese algo, mayor, igual, menor que 0. ¿Ok? Menor que 0. Bueno, vamos entonces ahora a resolver algunos problemas. Lo que resta ahora es hacer algunos ejercicios. Me interesa que recordemos cómo resolver algunas inecuaciones de todo tipo, ¿ya? Veamos acá. Resolver inecuaciones. Ya, resolver. Vamos a resolver algunas inecuaciones. Que hay algunas de todo tipo. Y vamos a agregar algunas con valor absoluto también, ¿eh? Eso lo vamos a hacer. Entonces la idea es que, ¿cuál sería la manera más eficiente para resolver las inecuaciones? Bueno, yo voy a ir recordando las propiedades las cosas que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces uno dice solución en 1. Está muy grande esto. Voy a checar un poco. Ahí. En 1. A ver, lo que estoy resolviendo es algo como esto. No tengo ninguna información respecto de X, por lo tanto no tengo ninguna información respecto a los signos. No conozco los signos ni de A, ni de B, ni de C, ni de D. Entonces lo que no se puede hacer, esto seguramente ustedes lo saben, no se puede hacer esto, ¿no? Es decir, multiplicar cruzado acá. ¿Por qué? Porque como no conozco los signos de A, de B, ni C, ni de D, multiplicar cruzado significa ir multiplicando, por ejemplo, por D, para eliminar el denominador, y por D. Y como yo no sé el signo, no sé qué pasa con este signo, si se mantiene o se invierte. ¿Ok? Entonces no puedo hacer esto. No se puede hacer eso, en este caso, en general. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Siempre comparando con 0. Ya sea con mayor que 0 o menor que 0. Siempre una desigualdad que involucra 0. Mayor que, menor que, mayor, igual o menor. Y aquí hacer álgebra. ¿Ok? Entonces procedamos de esta manera. Bueno, esto en el ejemplo queda, se tiene. Después vamos a explicar por qué queremos hacer esto. Se tiene 2x menos 1, 2x menos 1, entonces nos quedaría ahí 2x menos 1 partido por x menos 3 menos x menos 6, x más 6, x menos x más 2. Y esto debe ser mayor que 0, y aquí lo que hacemos todo el álgebra posible, 2x menos 1, voy a hacer el comentario aquí, 2x menos 1 por x más 2 menos x menos 3, x menos 6, x más 6, x menos 3, dividido todo por x menos 3 y x más 2. Y aquí para algunos probablemente ya saben cómo va el cálculo. Aquí voy a hacer algunos comentarios respecto de por qué sí, por qué ocurre tal o cual cosa. ¿Ya? Bueno, seguimos el álgebra. Si uno deja que la mano siga escribiendo, dice cálculo arriba, 2x cuadrado. Bueno, ya 2x cuadrado más 4 más 3x menos 2 menos x cuadrado menos 3, más 3x más 3x, ¿cierto? X cuadrado
menos 3 más 6 más 3x. Menos 18. Y aquí queda partido por S más 6. Partido por X menos 3. X más 2. Esto es mayor que 0 y esto es equivalente con X cuadrado más 16 sobre X menos 3. Si hay algún error de cálculo, por favor me lo hacen saber de inmediato. Yo generalmente me equivoco bastante en hacer cálculos. Si hay algún error de cálculo, un número mal sumado o algo, por favor háganme el comentario de inmediato aquí. Mayor que 0. Cuando llegamos aquí, eso es mayor que 0. Bueno, ahora tenemos una fracción. Voy a hacer el comentario. Puede resultarles tonto o no, pero no importa. A sobre B. Tengo que A sobre B es positivo. Entonces una fracción es positiva. Esto es cierto cuando ambos son positivos o ambos son negativos. Regla de los signos, ¿correcto? Pero en este caso, el numerador es positivo. O sea, el signo es siempre más para todo X. Luego, resuelve esto, ¿no? Voy a hacer en esta parte y solamente por este primer problema con detalle y después voy a omitir algunos detalles. Entonces, moralmente uno tendría que escribir esto. En realidad, sorry, me equivoqué acá. Lo que estamos diciendo acá. Entonces, lo que hay que resolver es esto. Como esa fracción debe ser positiva y el numerador positivo, lo que hay que resolver es el denominador positivo. Eso es lo que quería decir. ¿Ok? X más 2. Ahí. Luego la desigualdad inicial es equivalente con esto. Ahí. Ya, entonces aquí están todos, fíjate que aquí está escondido, porque uno a veces razona mecánicamente y no se da cuenta, pero todo esto está justificado porque por la axiomática de orden, una fracción es positiva cuando ambos son positivos, o ambos son negativos, pero en esa fracción este ya tiene signo. Eso fuerza, fija el signo del denominador. Tiene que pasar. Y ahora hay que resolver esto. Bueno, respecto a esto, ustedes ya aprendieron el semestre pasado, vamos a recordar, la manera de resolver esto es bastante directa. Lo que podemos hacer, y lo vamos a ocupar ciertamente, es en este caso una tabla. Vamos a hacer una tabla, en este caso bastante directo, pero para recordar, una tabla de signos. Una tabla de signos requiere saberlo, construir por fila de columnas. Las filas y las columnas requieren saber los puntos donde se anula la expresión, por eso que es conveniente que esté factorizado, entre menos 3 y 2. Esto se llama los puntos críticos. Los valores de X donde se anula la expresión. Y entonces con esa información uno construye la tabla, va a construir de menor a mayor, uno ordena los puntos críticos de menor a mayor y por lo tanto las expresiones X menos 2, X más 3, y aquí va a colocar el producto. Voy a colocarle estrella para no escribir el producto. Estrella es esto. Ahí. Entonces uno dice, bueno, en una columna voy a colocar menos 2 y en la otra vamos a colocar 3. Y aquí uno pone más infinito y menos infinito para indicar los menores que no. Menores aquí, menores allá. Mira, hice la, ya que vamos a cerrarlo ahí. Bueno, queda eso. Ahí está. Eso es lo que estoy diciendo. Ahí. Si ponemos menos infinito, menos 2, 3 más infinito. Y después vamos rellenando la tabla. Voy a colocar el mismo color acá. Menos más más. Este
Se anula ahí, este se anula ahí, y aquí le ponemos menos, menos, más, ¿cierto? Y aquí le pone más, menos, más. Bueno, y si uno se fija en la última fila, vamos a ocupar las tablas en otro contexto distinto. Mira, la última fila, lo que dice la última fila, nos está dando el signo que tiene esta expresión. La expresión x menos 3 por x más 2 tiene el siguiente signo. Ese número tiene un signo que va a ser positivo si x menor que 2, menos 2, va a ser negativo si x está entre menos 2 y 3, y va a ser positivo si x mayor que 0. Y va a ser 0 cuando el x es menos 3, es 3 y menos 2. Entonces nosotros miramos la última fila y nos quedamos con la casilla o casilla donde aparezca el signo que corresponde con la desigualdad, en este caso más, ¿no? El conjunto de solución acá sería entre menos infinito y menos 2, abierto en 2, unión 3 más infinito. No hice ninguna mención respecto a los intervalos porque es algo que yo creo que manejamos todas. El intervalo abierto, cerrado, es algo que todos más o menos manejamos. Así que no hay una comentario mayor que eso, ¿ya? Bueno, entonces aquí la idea en esta parte de esta actividad es que tenemos el álgebra, pero tenemos que tener claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿ya? Tendríamos un primer problema, y este es un problema más o menos representativo de un problema que involucra tablas. Después puedo hacer otro un poco más elaborado. ¿Ya? Veamos un segundo tipo de problemas, por ejemplo, inecuaciones que involucran raíces. Es interesante este tipo de inecuaciones porque no aparece lo que son los conjuntos de restricción. Voy a volver a copiar acá, raíz de x menos 3 más x más 4. Y eso es menor que 5. Es 5. Menor que 5, ya. Bueno, vamos a resolver esta inecuación. No sé si es... ya, a ver. ¿Cuál es la técnica acá? ¿Qué es lo que está detrás? En general, ¿ah? Voy a anotar con verde, en general. No en general, sino que la desigualdad que uno acostumbra usar aquí, o la propiedad que acostumbra usar para resolver este tipo de inecuaciones, solamente que hay que tener claro cómo usarla, es la siguiente. La propiedad que uno va a ocupar acá es esta. Voy a anotarlo con mayúscula, da lo mismo. Esencialmente, cuando uno resuelve una ecuación o una inecuación que involucra raíces, la idea es deshacerse del símbolo de raíz, y eso lo logra hacer elevando al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la propiedad que está detrás de la... de esa es la propiedad que está detrás del cálculo. Y lo que hay que tener presente es cómo usar la propiedad. Ese es el único detalle, más otro detalle que vamos a comentar ahora. Bueno, hay que elevar al cuadrado en alguna parte. Entonces, más de una alternativa. Previo, voy a hacer el comentario de inmediato. Cuando uno tiene una ecuación o una inecuación, donde la incógnita está dentro del símbolo de la raíz cuadrada, aparece una restricción o conjunto de restricción. Digámoslo acá, restricciones. Eh, restricciones. La primera restricción es el X tiene que verificar esta condición. Esto es importante, para que tenga sentido esa raíz. Y el X tiene que verificar esta otra condición, para que tenga sentido la otra raíz. Cuando decimos tenga sentido, para que el número dentro de la... se pueda sacar raíz a ese número.
Entonces, estas dos inecuaciones nos dan un conjunto. Fíjate que este I significa que tú vas a considerar la intersección de los conjuntos solución. O sea, debe ser un número que verifique simultáneamente esta condición y esa otra, para que tenga sentido de ser evaluado por las dos raíces. Son ejemplos bastante directos, lo que me interesa repasar lo que está detrás del concepto. Entonces, esto es equivalente a que X tenga que ser mayor que 3 y X tenga que ser mayor o igual que menos 4. Por lo tanto, esta condición la escribe así. No voy a anotar esta letra que no es estándar, cursiva, ya que hay una restricción. ¿Qué significa esto? Que cuando tú resuelvas tu ecuación, de alguna manera, o tu inecuación, aplicando la técnica que quieras, el conjunto solución en realidad va a ser lo que obtienes intersectado con este conjunto R. Debo considerar otra manera de decir. Entonces, esto se puede escribir de mejor forma como sigue. Uno dice, para X en R se resuelve. A veces uno encuentra escrito de esa manera. ¿Eso qué significa? Que tú vas a manipular la inecuación y vas a resolver y tienes que aceptarlo con R. Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos proceder acá? Hay que resolver esa inecuación y hay que usar la identidad. Entonces, aquí hay dos maneras de proceder. Yo no sé eh, cómo lo quieren hacer acá. ¿Qué sería conveniente? Recuerde que el objetivo es elevar al cuadrado para eliminar las raíces. Elevar al cuadrado directamente acá, menor que 5, o bien hacer un artificio. Elevamos al cuadrado acá. Recuerden que el objetivo es por supuesto, este número ya es positivo, obviamente. Así que podemos aplicar la propiedad que está en verde, pero ¿es conveniente aplicarla de esta manera? A ver, si le damos al cuadrado en ese contexto, nos queda un cuadrado binomio en el lado izquierdo. En alguna parte nos va a quedar esto, ¿no? El doble producto. O sea, nos sigue apareciendo la raíz. Y habría que hacer otro artificio más, ¿no? Entonces, el cálculo se va a extender si lo hacemos de esa manera, así que lo que voy a hacer yo, lo que podríamos hacer es esto. Resolver esta inecuación es lo mismo que resolver esta. Ahí. Podríamos hacerlo así. Y ahora le dará al cuadrado. Si le damos al cuadrado nos queda, y ahora este es un sí solo sí. Ahora es un sí solo sí. En equivalentes, x menos 3, menor que, voy a colocar acá, 5 menos la raíz de x más 4 al cuadrado, y esto nos va a dar 25 menos 2 veces raíz de, no es menos 2, menos el doble producto, que sería menos 10, menos 10, raíz de x más 4, más x más 4. Bueno, y entonces esto es equivalente. Hacemos todo el álgebra. Acá aquí podemos simplificar algunos términos. Podemos simplificar este con ese, ¿cierto? Nos quedaría de esta forma. A ver, si nosotros pasamos para allá, diríamos que esto es equivalente a colocar, bueno, 29, aquí sería menos 32, mayor que menos 10, raíz de x más 4, que es equivalente
a que 10 raíz de x más 4 sea menor que 32 décimos, ¿no? No voy a dividir todavía, dejémoslo ahí, después dividimos. Esto es equivalente a 32. Por lo tanto, es equivalente todo esto a que la raíz de x más 4 sea menor que 32 de 16, 5. Llegamos a esa expresión. Hemos usado todas las propiedades. Entonces ahora volvemos a elevar al cuadrado acá. Y nos queda x más 4 es menor que 16 al cuadrado de 16 sobre 25. Entonces 16 al cuadrado es 256. 256 sobre 25, y por lo tanto el x tiene que ser menor que ese número. A ver, 156 sobre 25. 156 dividido en 25. Ese número es como 6.24, como 6, algo, ¿eh? 6,24. No es aproximado, es exactamente igual, 6, para formando una idea de cómo es el número, ¿eh? 6,24. Es igual a 6,24. Entonces uno diría el conjunto solución, y aquí viene el detalle, el conjunto solución sería este intervalo, 156,25 más infinito, que es el que le da sentido el que resuelve la inecuación intersectado con el conjunto de restricción. Y en este caso nos queda el intervalo 3, ¿cierto? 3, 156 sobre 25. Ahí. Ahí está el conjunto, la solución de la inecuación. ¿Ok? Bueno, ahí llegamos a la solución de la inecuación. Esa que está ahí. Ya, a ver, veamos la 3 y la 4, que son muy parecidas. Número 3, voy a copiarla igual aquí, vamos a hacer la 3 y la 4 simultáneamente por un pequeño detalle, mira. X más 1, X menos 2, voy a colocar en ambas el mismo, a ver si cambio. X más 1, X menos 2, menor o igual que 2, y copiamos acá la 4, vamos a resolverla hacia abajo, raíz de, para que se vea la diferencia, hay una pequeña diferencia, pequeña gran diferencia. Estas son las típicas preguntas que dicen verdadero o falso. ¿Es verdadero? ¿Qué pasa? Tal o cual cosa. Entonces fíjese acá, menos 2 es menor o igual. Voy a copiar, a ver, no sé si con ese valor de 2 da el mismo resultado. Veamos la diferencia. Voy a colocar 2 acá. ¿En qué se diferencia esa inecuación de esta? ¿Hay alguna diferencia entre esas dos inecuaciones? ¿O son lo mismo? A ver, veamos acá. Entonces voy a plantear para ambas la solución. Fíjate, en 3. ¿Qué tan diferentes son? A ver, en 3. Lo que puede hacer la diferencia es no en el procedimiento de cálculo, sino en el conjunto de solución. Fíjate que en 3, voy a anotarlo con este color, restricción es esta.
lo que le da sentido a la raíz. En esta ecuación, la restricción es esta. Es esto y esto. Hay una pequeña diferencia ahí. Es raíz de este número. Este número debe ser mayor o igual que 0 para la ecuación 3. Y en la ecuación 4, el numerador debe ser positivo y el denominador debe ser negativo. Fíjate que esta posibilidad está contenida en 3. El conjunto de restricción de 3 más grande. Bueno, aquí vamos a tener, voy a anotar acá R2. La restricción acá, como usted puede darse cuenta, es el intervalo abierto 2 más infinito. ¿Ok? El X tiene que ser mayor que menos 1 y al mismo tiempo tiene que ser mayor que 2. La restricción en este conjunto, ¿cuál es la restricción acá? Bueno, esta inecuación, x más 1 dividido por x menos 2, es lo mismo que resolver esta, ¿no? Por eso es que uno hace una tabla de valores. La solución de esa inecuación, que una fracción, yo digo que estudiar el signo de esto es equivalente a estudiar el signo de esto. El comportamiento del mismo como número, ¿no? Por lo tanto, uno puede utilizar una tabla de valores para deducir cuál es la restricción acá. Y la restricción acá es... ¿Cuál es la restricción acá? Aquí la restricción sería entre menos infinito y menos 1, cerrado en 1, unión 2 más infinito. Esa es la restricción. Por lo tanto, uno resuelve la inecuación y tiene que intersectar en conjuntos distintos. Entonces, eventualmente podrían dar conjuntos distintos. Solución. ¿Ya? Lo que sí es interesante es que independiente de cómo esté puesto el razonamiento, entonces lo que se hace es, entonces luego, lo que hacemos es, tanto en 3 como en 4, lo que podemos hacer es elevar al cuadrado. Y ahí sí que vamos a llegar, en ambos casos vamos a llegar a una misma inecuación. No voy a seguir haciendo este cálculo, esencialmente porque es algo muy parecido a lo que hemos hecho ya. Entonces aquí quedaría x menos 1, x más 1, x menos 2, esto es menor o igual que 4. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Bueno, ya dijimos que no se puede hacer nada de multiplicar cruzado, no podemos hacer lo que está en rojo, es decir, insisto en esta parte, esto no se puede hacer, que lo voy a anotar con rojo. Uno podría estar tentado a hacer esto, pero esto no se puede, porque si haces este cálculo estás asumiendo que el signo de este número es positivo, y no tengo ninguna información respecto, así que no se puede hacer eso. Entonces la manera de proceder para resolver este tipo de inecuaciones es siempre comparar con cero. Lo único que está detrás es la regla de los signos. Uno compara con cero un producto de números, de uno o varios números, y uno compara con cero un cociente de números. Siempre comparando con cero. La regla de los signos aplica a comparar con cero. Entonces lo que hacemos acá, no se puede lo que está en rojo, lo que sí se puede hacer, acá, esto no se puede, lo que sí se puede hacer es comparar con cero. Entonces así, por ejemplo, aquí hay varias maneras de hacer el cálculo, x más 1,
x menos 2 menos 4 menor o igual que 0, y de ahí para adelante ya un poco más rutinario quedaría x, porque queda acá, quedaría menos 3 x más 9, ¿no? Ahí, comparado con x menos 2. Si no me quiero que en el cálculo. Y esto es negativo. Ahí. Y ahora sí puede comparar uno, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si a alguien le molesta trabajar con, o lo puedo escribir así, 9 menos 3x, 9 menos 3x, ahí, por ejemplo, y hacer la tabla, acá aquí podemos decir tabla de valores, tabla de signos, ¿no? Tabla de signos. En esta parte yo no me extiendo tanto porque me parece que no hay una dificultad mayor. Si alguien tiene alguna observación, si alguien tiene una dificultad, vamos a hacer la tabla. Se puede hacer la tabla de signos. ¿Cuál sería el conjunto de solución ahí? ¿Alguien me puede decir cuál es el conjunto de solución de este? Cuando tenemos la estrella de la inecuación sería ahí. El menor o igual que 0 sería. ¿Cuál sería el conjunto de solución aquí de esta inecuación? Sería cuánto acá. ¿Cuáles son los puntos críticos? 2 y 3, ¿no? 2 y 3 sería entre menos infinito y ¿cuánto? Y 3, unión 2 más infinito. Eso es. Ahí. Ese sería el conjunto de solución de esa inecuación. ¿Ese es el conjunto de solución? ¿Qué me dicen ustedes? Después hay que intersectar con él, hay que intersectar con él, hay que intersectar con el, aquí lo escribí así. No, ¿cómo lo voy a escribir así? Este es el conjunto entre menos infinito y 2, unión el otro, ¿no? Ahí sí, ¿no? Entre menos infinito y 2, vale, escrito esto. Entre menos infinito y 2, abierto en 2, ahí. Unión en 3 más infinito. Eso sí. Ahí. ¿Ok? Sería eso. Ahí estaría la solución de esa inecuación. ¿Y cuál sería entonces acá la solución de la ecuación? Entonces, de la inecuación, este es conjunto solución, por eso que lo noté estrella. ¿De quién? De esto. De esta. Pero no es la solución de la inecuación, porque tenemos que intersectarlo con la restricción. Entonces, fíjese cómo queda. Luego, después dice, luego, así, voy a colocar aquí entre paréntesis, ya que, anotemos entre paréntesis. Insisto, acá en esta parte yo me estoy saltando algunos cálculos porque me parece, eso pienso, pero puedo estar equivocado, por supuesto, que más o menos entendemos lo que estamos haciendo acá. Fíjate, aquí puedo factorizar por 3 si quiere, o factorizamos por 3,
quedaría 3 menos x menos 2 es menor o igual que 0. Este cálculo no es necesario, pero podría agilizar las cosas. Esto es equivalente, tú podrías multiplicar por menos 1 ahí, y esto te quedaría x menos 3. Resolver esta inecuación es equivalente a resolver esta, ¿no? Ya, y el conjunto de solución de esta inecuación es esta, la que está puesta ahí, ¿no? Entonces la solución final sería así. La solución sería S estrella inter R1. Estamos resolviendo, le llamé R1 al conjunto restricción, la restricción. Entonces nos quedaría la solución. La restricción sería, esto sería entre menos infinito y menos 1, o sea, sería ahí, unión del 3 más infinito. Esa es la solución de esta inecuación. Esa que está ahí. De esta. De 2. Ya, y en el caso de 4, voy a checar un poquito más. Y en 4 la técnica es la misma. También vamos a elevar al cuadrado. Si tú elevas al cuadrado, vas a llegar a la misma inecuación. La única diferencia, insisto, que quería recalcar acá, es que menor o igual que 2, y tú elevas al cuadrado y aplicas todas las propiedades de potencia, de raíz, y llegas a concluir que esto es equivalente al anterior. Entonces de ahí para adelante el cálculo se repite. X menos 2 menor o igual que 4. Una observación acá, observación, etcétera. Aquí pongo etcétera. Terminemos con esta parte. ¿Cuál sería la solución de esta inecuación entonces? ¿Cuál sería el conjunto solución de esta inecuación? Sería S estrella también, que es el mismo de antes, pero ahora intersectado con R2, que es la restricción de esa inecuación. R2. 2 más infinito. Entonces acá nos quedaría la solución de esta inecuación, sería 3 más infinito. Fíjate que es distinto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está detrás de por qué quedó cosas distintas? Lo siguiente, algo que pasa desapercibido aquí. Voy a comentarlo acá. Voy a hacer un comentario ahí. Lo siguiente, mira. ¿Por qué son inecuaciones distintas? Uno tiene la siguiente propiedad de raíces. La voy a anotar acá. Lo que sabemos del colegio y recordamos. Uno sabe esto. Eso vale con cualquiera y su índice, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero esta igualdad es verdad cuando A y B son positivos al mismo tiempo. ¿Ya? Si A y B son positivos, tengo derecho a escribir esta igualdad. Pero acá lo que tengo es esto. Entonces uno puede estar tentado a hacer esto y aquí está cometiendo el error. Esto en general es distinto de esto. Esa igualdad es cierta, esto es cierto, vale si x más 1 es mayor que 0 y x más 2, x menos 2 es mayor que 0. O sea, esta igualdad es cierta cuando el x es mayor que 2. Pero lo que ocurre es que en el lado izquierdo, este número es positivo en un conjunto más grande, ¿correcto? Es positivo para los x más chicos que menos 1 también. Ahí está el problema. Ese es el detalle que hay que tener presente. Entonces, generar esta igualdad en general no es cierto. ¿Okay? Por eso que son dos inecuaciones distintas.
Y por eso es que si tú quieres resolver una inecuación, no puedes cambiar una igualdad por la otra. Está condicionado, ¿no? Ese es el detalle que hay que tener presente. ¿Ya? Son inecuaciones completamente distintas. Es lo mismo que nos va a pasar cuando trabajemos con el logaritmo. Me estoy adelantando acá. Cuando tú tienes un logaritmo en base a de A más el logaritmo en base a de B, y yo sé que esto es el logaritmo del producto de A por B, yo sé que esta igualdad va a ser cierta cuando A y B son positivos. A y B deben ser tales que cada una de las expresiones tenga sentido. Esta tiene sentido cuando es mayor que 0 y esta tiene sentido cuando es mayor que 0. Por lo tanto, el producto ya sé que es mayor que 0. ¿Ok? ¿Sí? Pero esta igualdad en general podría no valer porque A y B pueden ser negativos y su producto es positivo. Y esto como número tiene sentido para el logaritmo, pero separadamente no. ¿Ya? Entonces el tipo de cosas va a veces con cierta frecuencia. Cuando uno aplica la propiedad, tiene que tener presente la validez. ¿Ya? Ese es el cuento. Bueno, eso es lo que yo quería comentarle acá. Entonces, un comentario final, si me permiten, fíjate que otra manera de resolver esta ecuación, otra forma, noté, lo que no podemos hacer, lo podemos hacer acá. A ver, me refiero con esto. También se puede resolver esta inecuación así. Me interesa más en esta parte que discutamos algunas cosas, y no resolver tanto, sino que discutir algunas cosas. Esto también se puede resolver así. Y esto sí es correcto. Aquí. Esto que estoy haciendo acá sí es correcto. O sea, lo que no se puede hacer acá, esto que no se puede hacer, esto que no se puede hacer porque no sé los signos de los términos, aquí sí se puede. ¿Por qué? Porque este número es positivo y este también es positivo. Así que resolver esta inecuación es equivalente con resolver esa. Y si aquí tú elevas al cuadrado, es equivalente con resolver esta. ¿Ok? Entonces, acá nos quedaría, esto es equivalente a colocar x más 1 es mayor o igual que 4x menos 8, ¿cierto? Y de acá nos queda equivalente a decir que 3x tiene que ser mayor o igual que 9, y por lo tanto el x tiene que ser mayor o igual que 3. Pero aquí nos aparece la restricción. Entonces es la solución de esta inecuación junto con R2. Con R2. Y por lo tanto nos da el x mayor o igual que 3, porque ese conjunto está contenido en la restricción, que llegamos a esto, ¿no? Bueno, eso es esencialmente. Entonces, aquí, para que tengan presente, ¿ya? Cálculo de alguna inecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer mañana es meterle barra ahora. ¿Qué pasa si tenemos valor absoluto? Aquí la cosa se pone más entretenida, cuando ponemos valor absoluto. Aparecen algunas cosas que hay que pensar un poquito. Bueno, jóvenes, me pasé. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta aquí? Voy a borrar aquí.